Era una noche como cualquier otra, la luz de la lámpara parpadeaba tenuemente y el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana se mezclaba con el silencio que reinaba en mi pequeña casa. Me encontraba en el sofá, atrapado en un programa de televisión que no lograba captar mi atención, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Al mirar la pantalla, vi un nombre que me heló la sangre, el de mi sobrino, Mateo, quien había perdido la vida un año atrás en un trágico accidente. El corazón se me aceleró, dudé un instante antes de contestar, preguntándome si era un error o una broma de mal gusto. Al levantar el auricular, escuché su voz. No la distorsionada de un mensaje grabado, sino clara, real, casi familiar. Tío, necesito que sepas algo, dijo con un tono de urgencia que nunca antes había oído. Me paralicé, cada palabra atravesaba como un cuchillo mi pecho, mientras las sombras de mis recuerdos se retorcían a mi alrededor. ¿Cómo era posible? Una parte de mí deseaba colgar, evitar escuchar lo que venía, pero la curiosidad me mantenía pegado al lugar. Y así, comenzó una conversación que cambiaría todo lo que creía saber sobre la muerte y el legado de mi familia. Me costaba creer que, al otro lado de la línea, realmente estuviera escuchando a Mateo. La familiaridad de su voz, cargada de una angustia que parecía palpable, me llevó atrás en el tiempo, a esos días en que su risa llenaba cada rincón de la casa. Pero algo no encajaba. Recordé su rostro en el ataúd, pálido y frío, ajeno a la vida que solía animar sus ojos. Mateo. ¿Eres tú?, logré preguntar, luchando por mantener la voz estable. La respuesta llegó casi al instante: sí, tío, soy yo, pero hay cosas que debes saber. Su tono de voz era tan auténtico que, por un breve momento, se disiparon mis dudas. Sin embargo, la brisa helada que entraba por la ventana me recordó la fría realidad que rodeaba su ausencia. La conversación giró en torno a un tema que nunca habría imaginado, un secreto familiar, uno que había permanecido oculto hasta ese momento, algo que podría cambiar todo lo que pensaba que sabía sobre la tragedia que había llevado a mi sobrino a la muerte. Cada palabra que decía parecía vibrar en el aire, dibujando un mapa de intriga y sombra que me empujaba a profundizar más en la oscuridad de nuestro pasado. Su voz era un eco de recuerdos, un susurro que desenterraba viejas memorias, pero había algo perturbador en ella. A medida que mantenía la conversación, un escalofrío me recorrió la espalda. La manera en que pronunciaba ciertas palabras era inconfundiblemente familiar, pero también había una cualidad que me resultaba inquietante. Sus frases estaban cargadas de una urgencia que no encajaba con la imagen que guardaba de él. Tío, necesitas escucharme, decía, casi como si estuviera apremiándome a actuar. En algunas ocasiones, el tono se tornaba más grave, como si desde el otro lado de la línea intentara advertirme de un peligro que estaba mucho más allá de lo tangible. Intenté evitarlo, decirme que estaba alucinando, que la tristeza me había llevado a ese estado de confusión, pero cuando Mateo hablaba, parecían brotar palabras que ya no pertenecían al niño que conocía. De repente, recordé cómo su voz se quebró aquella tarde en que le confesé un secreto que había guardado durante años. Hay cosas que puedes no saber sobre nosotros, continuó, desdibujando todavía más la línea entre la vida y la muerte. Allí, dentro de la bruma del recuerdo, una verdad oscura comenzaba a asomarse, amenazando con engullir todo lo que creía saber. Mientras la voz de Mateo resonaba a través del teléfono, comenzó a desglosar una serie de mensajes que llevaban consigo un peso ominoso. Hay un código, tío, algo que debemos descubrir antes de que sea demasiado tarde, insistía con un tono apresurado que intensificaba mi inquietud. Mis pensamientos se desbordaron al recordar un viejo cuaderno que había pertenecido a mi abuelo, lleno de extrañas anotaciones y garabatos, algo que siempre consideré un mero capricho de un anciano que disfrutaba de sus misterios. Recuerda el secreto del árbol genealógico, continuó Mateo, y en ese instante, un nudo se formó en mi estómago. Había una tradición, un relato familiar sobre un pacto que había establecido ciertos sacrificios a lo largo de las generaciones, pero nunca le presté atención. Sus palabras chisporroteaban en mi mente como un rayo a punto de caer.
Sin embargo, lo que realmente me heló la sangre fue la revelación de que las fechas de esos sacrificios correspondían con acontecimientos trágicos en nuestra familia. Necesitas encontrar el cuaderno, tío. Allí está todo, insistió. Fue entonces cuando comprendí que cada advertencia que había recibido hasta ahora era la clave para desentrañar no solo el misterio de su muerte, sino también los secretos que habían estado enterrados en la historia de nuestra familia, a la espera de ser revelados. La escalera que llevaba al sótano chirrió bajo mi peso mientras descendía hacia aquel rincón olvidado de la casa. El aire se tornó denso y pesado, como si los años de secretos y recuerdos acumulados buscaran aferrarse a mí. Mis manos, temblorosas, palparon las paredes frías y húmedas, recordando el olor a moho y lo desconocido. En el fondo del sótano, la penumbra se adensaba, cubriendo cada objeto con una capa de sombras inquietantes. Ahí estaba el viejo baúl de mi abuelo, un legado que había permanecido cerrado durante demasiado tiempo. Cada vez que pasaba por el sótano, el impulso de abrirlo se enfrentaba a un miedo irracional, como si ese cofre guardara más que solo recuerdos. Con la voz de Mateo aún retumbando en mi cabeza, la urgencia se apoderó de mí. El cuaderno, me repetía una y otra vez, como un mantra. Al abrir el baúl, el crujir de la tapa resonó como un grito en la oscuridad. Dentro, una mezcla de objetos desgastados y fotografías descoloridas me miraban desde el pasado. El corazón me latía con fuerza mientras acariciaba una caja de cartas. Algo en mi interior sabía que lo que fuera que encontrara allí, alteraría por siempre la historia que creía conocer. Al abrir la tapa del baúl, un torbellino de polvo se levantó, llenando el aire de aromas nostálgicos y olvidados. Entre los objetos, un cuaderno de cuero desgastado llamó mi atención de inmediato. Al acercarme, mis manos temblorosas lo sacaron del baúl como si fuera un tesoro escondido por el tiempo. El cuero, agrietado y descolorido, parecía contener más que solo palabras, era un testimonio de secretos familiares, de historias no contadas. Me senté en el suelo, apoyando el cuaderno contra mis rodillas, y pasé las hojas con delicadeza. Cada página estaba repleta de anotaciones, garabatos y fechas que resonaban en mi mente como ecos de advertencias nunca escuchadas. Fue entonces cuando comprendí que este no era un simple diario, sino un mapa hacia una verdad inquietante. En una de las páginas, el nombre de Mateo brillaba entre las letras, seguido de un mensaje críptico que hablaba de un pacto, un vínculo que ataba nuestra familia a un sacrificio que había permanecido oculto durante generaciones. La revelación me golpeó con fuerza, la relación de Mateo con todo esto iba más allá de lo que había imaginado. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si el peso de la historia apretara mi pecho, obligándome a enfrentar lo que había temido descubrir. A medida que leía las notas del diario, un sentimiento de incredulidad se apoderó de mí. Cada anotación parecía tejer un relato más oscuro de lo que jamás había pensado. Un pacto familiar, había escrito mi abuelo, acordado hace generaciones, un compromiso con fuerzas que nunca imaginé que existieran. La idea de que mi familia había estado entrelazada con rituales y sacrificios me horrorizó. Recordé las antiguas historias que solían contarse en las reuniones familiares acerca de la buena fortuna que siempre había seguido a ciertos miembros de nuestro árbol genealógico, contrastadas con tragedias inexplicables que golpeaban a otros. Las fechas en el diario coincidían con esos momentos fatídicos, y no pude evitar sentir que cada rayo de dolor en nuestra historia tenía un propósito oculto, un precio que pagar. Mientras cerbatanas de miedo recorrían mi cuerpo, comprendí que el sacrificio de Mateo podría no haber sido un mero accidente, sino una parte del oscuro legado que cargábamos. De repente, el rostro de mi sobrino se llenó de sentido, no era solo una víctima, sino un eslabón en una cadena de secretos que ahora se cernían sobre mí. La revelación se deslizó por mi garganta como un veneno, y el eco del pasado resonó con cada palabra escrita en ese cuaderno. Al abrir la caja de cartas, un olor a papel envejecido y tinta desvanecida me invadió, sacando a relucir una vez más los ecos de un pasado que había preferido olvidar.
Con manos temblorosas, comencé a desplegar cuidadosamente cada uno de los sobres amarillentos, notando que muchos llevaban la caligrafía pulcra de mi abuelo. Cada carta parecía un susurro directo del pasado, revelando secretos que, de haber sido conocidos, habrían alterado mis recuerdos. Una a una, las palabras se entrelazaban con la historia familiar, mencionando nombres que resonaban en mi mente, primos lejanos que habían desaparecido misteriosamente, encuentros entre nuestra familia y figuras sombrías cuyas intenciones parecían estar veladas por la niebla del secreto. Justo cuando pensé que había llegado al final, una carta se deslizó entre los demás, la letra de Mateo. Su tono, a pesar de la distancia que ya lo separaba de este mundo, conservaba la angustia que había sentido aquella noche final. Tío, lo que compartimos debe permanecer entre nosotros, leía, y mientras cada frase avanzaba, comprendía que había un conocimiento en su interior que iba más allá de su corta vida. Era un mensaje que despertaba algo oscuro y antiguo, un eco de advertencia que palpitaba en mis venas, como si durante todo ese tiempo, él hubiese sospechado que su destino estaba entrelazado con un legado que no podía escapar. La lluvia caía copiosa, un manto gris que parecía absorber cualquier resquicio de luz mientras avanzaba por el sendero empapado que conducía al cementerio. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación que se intensificaba con cada paso. La conversación con Mateo seguía resonando en mi mente, cada palabra suya me empujaba a desentrañar verdades ocultas. Al llegar a aquellas lápidas desgastadas, la sensación de estar siendo observado me envolvió. Las sombras de los árboles parecían alargarse y retorcerse como si fuesen seres con vida propia. Me detuve frente a su tumba, las flores marchitas entrelazadas con el barro, y el nombre de Mateo brillando en la piedra, inmutable. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda al recordar el código que me había mencionado. Busqué en el bolsillo del abrigo, sacando el viejo cuaderno de mi abuelo. Sus páginas, empapadas por la lluvia, contenían la clave que podría abrir la puerta a un secreto que deseaba entender. Con el sonido del agua acumulándose a mi alrededor, me incliné sobre la lápida y murmuré su nombre. La atmósfera cambió, el viento susurró con una sabiduría olvidada, y un destello de luz me hizo mirar hacia arriba. Era entonces cuando comprendí que, quizás, no estaba solo en ese lugar. Fue entonces cuando lo vi, de pie entre las sombras del cementerio, un hombre alto, envuelto en un abrigo oscuro que absorbía la poca luz que lograba atravesar la oscuridad. Su presencia era inquietante, como si fuera parte de un paisaje ajeno a la vida misma. Reconocí su rostro vagamente, no era un desconocido, pero tampoco podía recordar de dónde lo conocía. Al acercarme, sus ojos brillaron con una intensidad helada y una sombra de reconocimiento cruzó su expresión. «¿Buscas respuestas?», dijo en un susurro que cortaba la brisa helada, como si las palabras comenzaran a formar un eco que reverberaba en mis entrañas. La preocupación que sentía se mezcló con un profundo temor, porque en su mirada había un conocimiento que parecía trascender mi mundo. «Mateo», él me lo dijo. «Estás buscando lo que deberías haber dejado atrás», continuó, haciendo una pausa que se sintió eternamente larga, mientras yo intentaba procesar lo que significaba. En su voz había algo enigmático y amenazante a la vez, una advertencia disfrazada que me instaba a detenerme. Sin embargo, mi curiosidad, aliada al sentimiento de que cada pieza de este rompecabezas me acercaba más a la verdad, me llevó a desafiar su advertencia. «¿Qué sabe sobre Mateo?», pregunté, y al hacerlo, su sonrisa se ensanchó un poco, revelando un secreto que estaba a punto de desatar fuerzas que ni él ni yo podíamos controlar. Mientras la lluvia seguía golpeando el suelo, absorbía los ecos de los secretos que habían quedado atrapados en el tiempo, y yo sentía como la verdad empezaba a desenredarse lentamente ante mis ojos. El diario de mi abuelo había sido solo la punta del iceberg. Recordé cada conversación con Mateo, cada pista que había dejado en la oscuridad, y me di cuenta de que él había estado cazando la misma verdad que yo. La revelación me golpeó como un rayo. Había traiciones en nuestra familia que se remontaban a generaciones, un nexo oscuro que ataba nuestras almas a un sacrificio pactado.
Las cartas antiguas que había encontrado hablaban de promesas incumplidas, de un miembro de la familia que se había desviado del camino, un pacto roto que había creado una maldición. Las piezas encajaban, y era evidente que el sacrificio de Mateo no había sido un accidente. Había sido un cumplimiento involuntario de un legado que había lidiado con sombras, una vida despojada para mantener a raya las consecuencias de un pacto olvidado. Mi sangre se heló al comprender que la muerte de Mateo había sido un eco de decisiones tomadas mucho antes de que él llegara a este mundo, y la angustia se transformó en una rabia que me empoderó. Tenía que desentrañar todo, incluso si eso significaba enfrentar no solo a los fantasmas del pasado, sino a los vivos que aún acechaban, dispuestos a proteger su oscuro legado. Las palabras del extraño vigilante aún resonaban en mi mente mientras levantaba la vista hacia las nubes grises que cubrían el cielo. La advertencia de que había cosas que debía dejar atrás pesaba en mi pecho, pero ¿acaso no había ya cruzado ese umbral? Empujado por la ira y el deseo de descubrir la verdad, volví a centrarme en mi objetivo. Aquella noche en el cementerio, rodeado de sombras y recuerdos, había llegado a un punto sin retorno. La revelación de un pacto familiar me había llevado a cuestionar todo lo que creía saber. La vida de Mateo fue solo una pieza más en un rompecabezas desgastado por generaciones de secretos. Mientras el viento aullaba como un lamento, comprendí que el mensaje final que había estado buscando no solo era un grito de redención para él, sino también para mí. Había una elección que debía hacer: seguir el camino que los ancestros habían dictado o ser valiente y romper con el ciclo de sacrificios que había atormentado a mi familia. Mientras me acercaba a la tumba de Mateo, con el cuaderno de mi abuelo aún apretado entre mis manos, la lluvia comenzó a caer de nuevo, como si el destino mismo llorara por las decisiones que estaba a punto de tomar. ¿Sería capaz de enfrentar la condena que nos había acechado durante tanto tiempo, o encontraría el valor para redimirnos, incluso si eso implicaba desenterrar lo que había permanecido oculto para siempre?